sí, ahora sí, ya estamos. Ok. Ya estamos, muy bien, Pareciera buenas como, noches. Sí, pareciera perdón. que tiene la señal débil. Sí, sí, se fue y se vino un rato esta cosa, pero ya estamos de nuevo. Bueno, tengan todos muy buenas noches, vamos a dar inicio a la sesión de este día. Y como siempre, quisiera empezar haciendo un breve resumen de lo que más recuerdan de la sesión pasada, ¿verdad? Si me hacen el favor de irme indicando qué cosas son aquellas de las que más se recuerdan de la clase pasada. Si no mal recuerdo, estamos hablando algo sobre, no tengo aquí el cuaderno a la mano, pero algo sobre el primer paso, que es el diagnóstico Ok, del algo así va relacionado y que ahí pues nos pedía hasta cierto punto pues que lo basáramos en los datos, porque usted mencionaba que relato mata dato y en la clase creo que nos quedamos un poquito adelante de lo que era el iceberg que nos estaba presentando, de la presentación. ok, muy Era al bien. revés, Irving. Era dato mata relato. Ah, Y lo eso. dijiste al revés. Sí, es que justo ahorita estoy llegando a la casa, estoy un poquito desconfigurado, pero ya ahorita Ajá, pero en sí. sintonía. Y yo también recuerdo en que usted nos hacía referencia en el iceberg, pero que no nos lo había explicado todavía y ya luego nos lo explicó y hablaba de que del iceberg representaba lo que eran los dos niveles de diagnóstico. Y en el primer nivel se hablaba de todo lo que era el problema como tal, la necesidad eh, que había en la empresa, pero en el diagnóstico, en el nivel 2 del diagnóstico, ahí ya se mencionaba lo que era eh, el estudio de procesos, las entrevistas, cuestionarios, y también se hablaba acerca de los análisis de datos históricos, y ahí era donde usted nos mencionaba, ¿verdad? Que dato mata relato, entonces que si nosotros estamos diciendo que tenemos que existe una rotación de personal en la empresa y que por eso estamos implementando esta propuesta de innovación, tenemos que evidenciarlo con datos, que cómo fue años anteriores y por qué yo traigo esta propuesta de innovación para buscar como una solución estratégica a que la rotación de personal disminuya. Entonces eso era lo que recuerdo. Muy bien, muy bien, muy bien, muchas gracias. Gracias, Marisol. ¿Algo más? ¿Alguien más? Hay también, también eso sí, tengo anotado que hablábamos del diagnóstico y se mencionaba que mm, el diagnóstico lo vamos a ir haciendo de acuerdo a esos diversos hallazgos. Y también usted nos hablaba referente a esos, como a esas causas principales y que también finalmente en este mismo proceso del diagnóstico teníamos que concluir, y valga la redundancia, que se llama conclusión diagnóstica. Entonces, que es ahí donde vamos a concluir en este proceso de diagnóstico, pero que de ahí partimos a todo lo que viene. Muy bien, muy bien. Una cosita más quisiera que me comentaran y es ¿por dónde se comienza el diagnóstico? Yo recuerdo que en la clase anterior
En la clase de la semana antepasada, usted mencionaba que el diagnóstico parte desde, usted lo decía desde el negocio, usted decía desde evidenciar la necesidad del negocio, llámese organización, institución para la que vayamos a preparar el proyecto de innovación. Eso es lo que yo recuerdo, pero no sé si es esa la respuesta que usted espera. Excelente, esa es exactamente. Exactamente, porque yo les decía que estos proyectos que estamos haciendo, a menos a mí en lo personal me gusta enfocarlos desde una perspectiva de business partner, ¿verdad? Porque uno de los grandes errores que tenemos como recursos humanos es que trabajamos desde recursos humanos para recursos humanos en pro de recursos humanos. Y el negocio, bien, gracias, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a tratar de vender una iniciativa, un proyecto o cualquier eh, tema, innovación que nosotros llevemos en una empresa, nos ponen nos ponen ahí, ¿verdad? Dentro de la, ¿cómo se llama? Dentro de la papelera, ¿verdad? Como un proyecto más y lo ponen, si es posible, al final. Porque adelante de nosotros, arriba de nosotros, hay proyectos que sí van a generar, mire, ¿ve? ¿Verdad? O van a generar ingresos o van a generar ahorros. Pero recursos humanos no llega hablando ese idioma, ¿verdad? Recursos humanos solo llega hablando es que mire, que el desarrollo, que el clima, que, ¿verdad? Pero no habla el idioma del negocio. Entonces nos ponen de último, en los proyectos de último, ¿verdad? Allá cuando el gerente general ya no tiene nada que hacer, entonces dice, bueno, voy a revisar la propuesta de recursos humanos, después de haber visto como 5 o 10 propuestas del negocio, ¿verdad? Entonces, por esa razón, usted tiene que aprender a hablar desde el negocio, tiene que meterse a conocer, ¿verdad? Y hacer esa interpretación. Esa es una de las habilidades, si usted se quiere posicionar como un recursos humanos realmente que genere impacto en la organización y y que sea tomado en cuenta en la mesa directiva, ¿verdad? Ahora, si a usted no le interesa eso y quiere jugar el mismo papel, ¿verdad? Ahí de recursos humanos tradicional, el mal necesario de recursos humanos, ¿verdad? Una entidad solamente que genera gastos dentro de la organización porque es un mal necesario, así como servicios generales, así como la contabilidad. Pues bueno, ¿verdad? No se esfuerce en ir al negocio, entenderlo y hablar su idioma. Y quédese solamente con la perspectiva de recursos humanos. Pero si usted quiere ir adelante, quiere que le sean tomados en cuenta, quiere que, de hecho, incluso si quiere si usted está en una posición X y quiere subir, escalar, tiene que aprender a hablar de negocio. Es la única forma hoy en día, ¿verdad? Muy bien, entonces esta noche vamos poquito, ¿verdad? Dos, cuatro, seis. Me preocupa. Veo que están tomando bien light el En el seminario. caso de Jazmín, ha tenido una complicación de salud y está en el hospital. Entonces, por eso no está conectada esta noche. Ya, pero bueno, ahí le dicen a los compañeros, ¿verdad? Que no se descuiden, que no se descuiden, que peligroso la dejan. Porque estos proyectos no son tan fáciles y llevan defensa. Entonces, y lo que se espera, justamente esta noche quiero empezar con compartirles best practices, ¿verdad? Que a lo largo de estos años que yo llevo en este proceso he identificado para que puedan tener una idea ya más concreta, ¿verdad? Porque hemos venido viendo aspectos así en las clases eh, porciones, ¿verdad? Porciones, ejemplos, pero no hemos visto algo ya acumulado, ¿verdad? Entonces, así luce un proyecto, un documento bueno, este es de proyecto, ¿verdad? Este de proyecto desde la portada, su índice,
¿verdad? En este caso. Porque es un proyecto final, van a haber algunas cosas de más, pero en un anteproyecto va la portada, el índice. Este índice sí puede mejorar, ¿verdad? No está como yo les había comentado, que tiene que tener sus letritas, pero a nivel de contenido sí está muy completo, ¿verdad? Entonces, capítulo uno, miren, la necesidad de innovar, habla de la empresa, ustedes tienen que hacer primero una introducción de la empresa, ¿verdad? Donde ustedes expliquen quién es la empresa, a qué se dedica, cómo es su organización, cuáles son sus productos o servicios, sus principales clientes, ¿verdad? O sea, que la gente pueda tener una perspectiva clara de cuál es la empresa. No solamente contar, fíjese que en mi empresa la gente se está yendo y creemos que eso es por esto y por esto y por esto, entonces por eso vamos a tomar este proyecto sobre tal y tal empresa. No, ¿verdad? El, Recuerden que ustedes van a escribir para un jurado, todo este documento va para un jurado que los va a evaluar. Entonces, y ese jurado no sabe absolutamente nada de la empresa. Entonces, ustedes le tienen que dar todos los elementos para que ese jurado los califique de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, lo primero que le tienen que colocar es sobre la empresa, ¿verdad? En este caso dice sobre Foster. Y ahí contarle todo eso que les digo, ¿verdad? La misión, los valores, bueno, eso son cosillas, ¿verdad? Pero más me valen cosas más tangibles, ¿verdad? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Cuáles son mis productos? ¿Cuál es mi estructura? ¿Verdad? Mis canales de distribución o de venta, mis centros de atención. Ese tipo de cosas es importante, ¿verdad? Para que la gente sepa, conozca de qué va el negocio que usted está analizando, ¿verdad? O la organización que usted está analizando. Luego viene el tema de estado anterior. Y en el estado anterior, si se fijan, dice sobre Foster otra vez, sobre el crecimiento de Foster, datos históricos, cambios en el proceso de reclutamiento y selección, proceso anterior de reclutamiento y selección, proceso de selección y evaluación, diagnóstico correlacional de puntuaciones de Wonderly, otros diagnósticos, conclusiones de los diagnósticos. Esto es lo que hablábamos recién la semana pasada. Al final, después de todas sus investigaciones, viene usted y mete conclusiones. Yo concluyo de toda la investigación que he hecho, concluyo que el problema es este y se debe a esto y esto. Porque yo ya lo verifiqué a través de toda mi diagnóstica, ¿verdad? Luego, en este caso, hasta aquí llegaría el capítulo uno, ¿verdad? Hasta aquí llega el capítulo uno. Luego viene el capítulo 2 para ustedes. Como es un documento final, cambia un poco, ¿verdad? Pero la justificación, la fundamentación teórica, que de eso vamos a hablar ahora, de la fundamentación teórica. Miren toda la información que esta persona ha investigado en fundamentación teórica. En fundamentación teórica está poniendo desde la página 39 hasta la página 56. Vuélele pluma. Son casi 16 páginas de fundamentación teórica. Porque le comentaba yo la semana pasada que así como es de profunda la investigación real, técnica que usted hace, así también es de profunda la investigación teórica que usted hace sobre distintos temas para que usted se empape de cómo funciona eso, ¿verdad? En este caso, esta persona iba a implementar un sistema que se llama ATS, que está basado en un poco de inteligencia artificial, para poder agilizar el proceso de reclutamiento. Entonces, en la fundamentación teórica, esta persona metía el reclutamiento y selección de personal, tecnologías de información aplicadas al reclutamiento y selección, inteligencia artificial en las empresas, inteligencia artificial en el reclutamiento y selección, ventajas y desventajas del uso de inteligencia artificial, la automatización de procesos a través de los ATS y Multi-Assessment Platforms, soluciones de automatización de procesos, beneficios de la automatización robótica de procesos, sistema de seguimiento de candidatos o Applicant Tracking Systems, ATS, que es la herramienta que ella iba a implementar,
plataformas para la evaluación de candidatos, idoneidad de instrumentos de evaluación, evaluación de candidatos, clasificación de pruebas psicométricas, validez predictiva de pruebas psicométricas, implicaciones legales. 16 páginas. ¿Por qué? Otra vez, ¿verdad? Porque si yo nunca he implementado un sistema de los que estoy queriendo implementar, me tengo que documentar, ¿verdad? Tengo que saber en qué consiste, cómo funciona, cómo se come, ¿verdad? Cómo se estructura, qué necesito, qué información necesito, ¿verdad? Entonces, tengo que saber cómo funciona al pie de la letra, ¿verdad? Tengo que volverme una especie de experto, digamos, en esa, porque también de esa forma yo voy a saber qué preguntarle a la empresa dentro del diagnóstico, ¿verdad? Por esa razón también es importante que usted se empape teóricamente, ¿verdad? Ahora, ojo, la teoría solo va en este apartado de fundamentación teórica. En el resto del documento, nada de teoría, señores, ¿verdad? Hay muchos que en el diagnóstico, ahí me meten la teoría, ¿verdad? Y mire, y me ponen según Chavenato, no sé qué, no sé cuánto en el diagnóstico. No, señor, en el diagnóstico yo lo que necesito es que no me diga según Chavenato. En el diagnóstico usted me tiene que decir lo que yo encontré en la empresa cuando fui a hacer mis investigaciones del proceso de reclutamiento, ¿verdad? La cantidad de plazas que reclutan realmente, los tiempos que se llevan, ¿verdad? Son las cosas reales. Eso es lo que va en el diagnóstico. Lo que dice Chavenato, eso va en la fundamentación teórica, ¿verdad? O lo que diga Marta Ales en el tema de competencias, o cualquier otro autor, eso va en la fundamentación teórica, ¿verdad? En el diagnóstico no va nada teórico, va todo práctico, real, ¿verdad? Porque muchos, les digo desde ya, cuando no tienen un diagnóstico o no tienen información que colocar, lo que me colocan es, los estudios dicen que si que al automatizar los procesos uno puede eficientizar hasta el 40% de los tiempos de no sé qué. Pues si eso dicen los estudios, pero yo quiero que me diga usted primero cuánto está durando el proceso actualmente, ¿verdad? Yo quiero que me diga que su proceso dura ahorita 30 días hábiles, ¿verdad? Y quiero que me calcule cuando usted meta su solución, a cuántos días va a llegar, ¿verdad? De 30 a cuántos va a pasar. Si va a pasar de 30 a 20, de 30 a 15, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero que me diga. No quiero que me cuente nuevamente lo que dicen los estudios. Lo que dicen los estudios lo pone en la investigación de la fundamentación teórica. La teoría en la fundamentación teórica. En el diagnóstico, solo datos reales de la empresa. Bueno, luego viene, en este caso, el capítulo 2, por ser un proyecto de implementación con los objetivos, el diseño, esto lo vamos a ver más adelante, todas las partes del diseño, ¿verdad? El plan de implementación, y luego viene el capítulo 3. La cosa es que aquí viene eh, el índice, ¿verdad? En el caso de ustedes, va a cambiar. Esta hoja de autoridades no viene en el caso de ustedes, dedicatorias menos, porque el de ustedes es anteproyecto. Una especie de resumen e introducción, esto sí va, ¿verdad? Ustedes hacen una introducción al trabajo. Esa introducción, o sea, va portada, índice y luego introducción. La introducción, ustedes tratan de hacer una síntesis de qué va a ir el documento y esa síntesis la hacen poniendo un pequeño contexto y luego poniendo un resumen de en qué consiste cada uno de los capítulos, ¿verdad? En el capítulo 1 vamos a encontrar un diagnóstico sobre la situación actual que está pasando para determinar a qué se debe el problema de tal y tal cosa. Para ello pasamos encuestas, revisamos estudios de tiempos y analizamos datos históricos de no sé qué. Vale. En el capítulo 2 se plantea una solución que obedece a un análisis de no sé qué. Ya cuentan la solución. Y el capítulo 3 presenta tal y tal cosa.
Eso es lo que se hace en la introducción. Luego viene el capítulo 1. Note, no lo he mencionado, pero note que el estilo de letra, ¿verdad? Dice que este tiene que ser Arial tamaño 12, con un interlineado de 1.5, me parece que es, ¿verdad? Un documento que se vea ordenadito, limpio, mire qué bonito se ve, limpio, ¿verdad? Un documento profesional, ¿verdad? Y los títulos y subtítulos, el tamaño, el tipo de letra es igual, Arial, pero el tamaño es levemente mayor, puede ser un 13, puede ser un 14, ¿verdad? Porque el cuerpo es 12, ¿verdad? El cuerpo es 12. Entonces, sobre Foster, quién es Foster, valores, aquí da más datos, ¿verdad? Que Foster es una empresa de asesoría migratoria, ¿verdad? Asesoría legal migratoria a nivel mundial. Entonces aquí está hablando del crecimiento de Foster, cómo ha venido creciendo, los datos históricos de rotación del 2021, 22, 23. Y aquí empleados al inicio, empleados al final, bajas, la rotación, la causa de las bajas, ¿verdad? Cuáles fueron por renuncia, cuáles fueron despidos. Aquí lo pone un poco más gráfico, ¿verdad? Pone la tasa de éxito de contrataciones, es decir, de 7 contrataciones, cuáles fueron exitosas, cuáles fueron no exitosas, cambios en el proceso de reclutamiento, número de solicitudes de reclutamiento. Entonces, si se fijan, esta persona va ocupando datos y descriptiva, ¿verdad? Imágenes y descriptiva, gráficos y descriptiva, tablas y descriptiva, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque usted, es lo que le comentaba, el dato y luego el relato. Así funciona la cosa. Pero hay muchos trabajos que solamente traen esto, solo relato, 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 y sin ningún dato, ¿verdad? Entonces, en buen salvadoreño, cualquiera puede ponerse a escribir un cuento ahí, ¿verdad? ¿Me entiende? Y los jurados lo saben. Entonces, por esa razón es que no puede ir un documento solo con relato, o sea, solo con esta descriptiva. Tiene que llevar datos, tiene que llevar datos. Y datos relevantes, obviamente, al problema que usted está estudiando. En este caso hemos visto datos de rotación, datos de salida de personal, eh, cantidad de procesos. Miren, aquí estamos recibiendo número de solicitudes de reclutamiento en el 2021, 22 y 23, ¿verdad? Dice el número aproximado de solicitudes de 10 a 15 en el 21, de 75 a 100 en el 22, de 100 a 125 en el 23. O sea, usted está demostrando que cada vez hay mayor demanda de procesos de reclutamiento. Y aquí pone el proceso anterior, ¿verdad? Y aquí viene, mire, ahí está. ¿Ve? Si usted va a hablar de procesos, no solo lo cuente, diagrámelo, dibújelo el proceso, ¿verdad? Para que la gente diga, ah, muchas veces las imágenes hablan más que palabras. En este caso, ambas, ¿verdad? Y acá, mire, cuando vamos a hacer un levantamiento de procesos, como vimos en la clase pasada, se hace como Dios manda, ¿verdad? Aquí está poniendo las fases, que la primera fase es publicación de las vacantes. Y luego dice, en la publicación de las vacantes hacemos dos actividades. Publicar vacantes en bolsas de trabajo, lo cual nos toma 1 hora,
y descargar currículos en carpeta. Nos toma de 10 minutos por diarios por 2 semanas, aproximadamente de 100 a 125 currículos. ¿Cuánto dura toda la publicación de vacantes? ¿Cuánto tiempo dice? 100 10 minutos. minutos. O el equivalente en horas, ¿verdad? 1,66 horas. Así se mapea un proceso, ¿verdad? Usted tiene que tener las, las actividades, los tiempos y los responsables, si es posible, ¿verdad? Aquí todavía para que quedara totalmente chivo, tendría que poner los responsables, ¿verdad? Y el dibujito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esta forma, si usted quiere reducir los tiempos, debe de tener el dato de cuánto se está tardando ahorita, ¿verdad? Entonces así va, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, Fase por fase por fase, ¿verdad? Y poniendo los tiempos en cada fase. Aquí habla del proceso de selección y evaluación, porque aquí también estaba metiendo un sistema eh, ¿cómo se llama? Un sistema de evaluación a través de esta prueba de Wonderlink. Entonces, solo permítanme. Perdón. Entonces, acá dice la complejidad de los tipos de casos que atienden estas personas, la variedad de casos. Esto es para saber la dificultad del tipo de perfiles que ellos tienen que reclutar, ¿no? Tipos de procesos, visas de migrantes, visas no migrantes, que no sé qué, gente que se está cambiando, se está mudando a los Estados Unidos, ¿verdad? Y los tienen que asesorar, ¿verdad? Luego, esta es una relación de un análisis de correlación, en este caso porque este trabajo sí, digamos, está un poco más fumado, porque no solamente iban a meter el ATS, sino también querían meter una prueba psicométrica que fuera la que mejor les pudiera predecir el éxito de contratación. O sea, ahí esta persona se elevó un poco más, digamos, porque honestamente, irregularmente, regularmente, casi todos los proyectos están enfocados en implementar el ATS para reducir los tiempos de contratación. Pero el caso de ella, además del ATS, le metió una prueba que se llama Wonderlink para mejorar la calidad del candidato también. Porque al final, cuando uno hace este tipo de cosas, no solamente se trata de contratar más rápido, sino que mantener siempre la misma calidad o incrementar la calidad de contratación. Y muchas veces uno dice, bueno, le voy a meter una TS para agilizar la contratación, pero se olvida de la calidad.
y el jurado le pregunta, y es pregunta de examen, cuando usted está en la defensa, le dice, ok, ¿cómo me garantiza usted que a pesar de que va a mejorar la eficiencia del proceso, va a mantener la calidad de contrataciones? Híjole, entonces ahí a muchas personas los agarran, ¿verdad? Entonces, por eso esta persona había hecho hasta un análisis inferencial y cualitativo, no sé qué, de correlación de peso. O sea, esta vaina era, por eso es que este trabajo fue catalogado como uno de los mejores que hemos tenido, porque fue bien, bien completo. Pero luego dice, viene con otros diagnósticos, un análisis FODA, que ya el análisis FODA, si se fijan, lo viene a introducir una vez que ha tenido muchas variables, ¿verdad? Antes. Luego, entrevistas e impacto financiero. ¿Ve? Entonces, esto es lo que hablábamos con Irving, creo, la semana pasada, que decía, mire, y hay que hacer entrevistas necesariamente o solo las entrevistas son necesarias, ¿verdad? Y yo decía, las entrevistas complementan. Si se fijan, anteriormente tenemos bastante información técnica, pero hasta ahora no hemos hablado con nadie. Todo ha sido más que todo datos, procesos, tiempos, ¿verdad? Pero aquí ya se va a hacer una parte complementaria que es el análisis FODA, las entrevistas y el impacto financiero. Entonces dice, mire, el FODA se realizó con un grupo focal. Participaron los business partners de El Salvador y Houston y los managers de El Salvador y Dallas. Un asistente senior y un socio. Aquí está el FODA. Si usted va a presentar el FODA, tiene que ser un FODA bien hecho también, ¿verdad? No solo va a poner fortaleza, la cultura de la empresa. Híjole, mano. De plano que uno dice, qué terrible, un FODA así. La cultura de la empresa. No, hombre, o sea, ¿qué es eso? ¿Por qué la cultura de la empresa es una fortaleza? Tiene que explicarlo, ¿verdad? Tiene que decir, ampliar por qué es una fortaleza y ver si realmente es una fortaleza, ¿verdad? Porque muchas empresas pueden tener cultura también, pero tiene que explicar cuál es el diferencial de la cultura para que realmente sea una fortaleza, ¿verdad? Si es que lo es. Porque si usted me dice, no, si es que tenemos una cultura bien bonita, pues sí, pero muchas empresas igual la tienen, ¿verdad? Su competencia la tiene. ¿Cómo eso le da una diferencial competitiva con respecto a su competencia? Entonces tiene que decirlo, ¿verdad? Y sobre todo en las debilidades. Por ejemplo, acá, falta de personal senior con experiencia de más de 5 años capacitado para posiciones de asistencia legal. Inadecuado proceso de entrenamiento y falta de involucramiento del personal capacitado en entrenamiento y estandarización de procesos. O sea, no tienen personal para analizar procesos. Pruebas de selección inadecuadas para filtrar y seleccionar candidatos idóneos para las posiciones de asistente legal. Uso intensivo de medios tradicionales, así como poco o insuficiente presencia en redes sociales o por medios electrónicos, ¿verdad? O sea, se pone ya de una manera mucho más clara porque algo es una debilidad, ¿verdad? Entrevistas. Dice, eh, se procedió a realizar entrevistas a los colaboradores que han sido contratados en el último año. Las respuestas recibidas fueron de una muestra de 13 de las 14 personas contratadas en el último año. O sea, agarraron contrataciones reales, 14 personas, y de ellas le entrevistaron a 13 personas. Entonces, y estas 13 personas les dieron información cualitativa sobre fallas, posibles fallas del proceso de reclutamiento. Entonces, con esto usted está complementando, ¿verdad? Las entrevistas, las encuestas, todo eso son complementos
que le amplían, porque hasta cierto punto los datos le dan algún tipo de análisis, los procesos definitivamente le terminan de complementar, pero esto es otras opiniones que vienen a reforzar, ¿verdad? Las cosas que usted, los hallazgos que usted está encontrando. Y usted puede decir, mire, esto nos lo dijeron. Entonces ahí están las entrevistas. Y por último, mire, las implicaciones financieras y operativas. Eh, y acá pues le voy a pedir a Alexandra si me hace el favor de leer. Implicaciones financieras y operativas. Para determinar cuál ha sido el impacto financiero y operativo de los despidos por bajo desempeño, se realizó una reunión entre el encargado de finanzas, controller, la gerente del país, generalista de recursos humanos y los tres socios principales de la firma, comité ejecutivo, quienes tienen a cargo el resto de socios y abogados de la firma. Esos tres socios del comité ejecutivo son quienes realizan las requisiciones del personal para El Salvador, ya que ellos conocen las necesidades y clientes de su equipo. Por lo tanto, si cierran un contrato con un cliente, tienen que gestionar al personal y determinar si tienen personal suficiente o si requieren más recursos, es decir, otro colaborador. Además, ellos solicitan reemplazos para, para las renuncias de Estados Unidos que no se cubren. En base a la información histórica que presentaron, se determinó que cuando no se cubría la vacante como se había planificado en la requisición, eso tenía un impacto en varios factores tales como pérdida de clientes, impacto económico en el ingreso representado de los casos perdidos, casos no atendidos, clientes rechazados por falta de personal, tiempo extra. Los factores mencionados anteriormente impactan a la firma cuando no se cumple con las proyecciones de contratación, ya que al no contar con personal debidamente preparado para asistir clientes, estos pueden decidir cambiarse a otra firma debido a incumplimiento de tiempos, múltiples revisiones o falta de proactividad de parte del asistente legal, quien está a cargo primariamente de la, perdón, quien está a cargo primariamente de la comunicación y gestión de casos. Además, algunos abogados se han visto en en la situación de rechazar casos debido a la falta de personal o bien han sobrecargado al equipo, lo cual generaba un coste de tiempo extra y además un desgaste y sobrecarga que no se puede cuantificar monetariamente, pero que sí tiene un impacto en la calidad de su trabajo, compromiso y motivación laboral. Considerando que la curva de aprendizaje toma un promedio de 6 a 9 meses, es de importancia, es de importancia que al momento de la necesidad de un nuevo asistente legal para un proyecto, ya el personal esté entrenado para cumplir con las demandas de los clientes y abogados a quienes asistirá. Por tanto, la pérdida de personal por no lograr superar la curva de aprendizaje de estos primeros 6 a 9 meses causa un déficit de recursos y en la operatividad de la gestión. En la siguiente tabla se presenta el estimado de pérdidas en los últimos 3 años debido a contrataciones que resultaron en despido y que impactaron con la falta de recursos dentro del equipo de trabajo. No sé si leo la tabla. Sí, por favor. Tenemos en la primera casilla los años 2021, 2022 y 2023. En ese orden tenemos el número de casos cancelados o no atendidos. 2021 fueron 30. El precio de promedio de casos fue de $1,025 y la pérdida, incluyendo tiempo extra, fue de $30,750. En el año 2022 fueron 35 casos cancelados o no atendidos. Fue un promedio de $1,050
precio de casos y la pérdida fue de $36,750. Año 2023 fueron 30 casos cancelados, un promedio de casos en precio de $1,100 y la pérdida, incluyendo tiempo extra, fue de $33,000, haciendo una pérdida total de $100,500. Muchas gracias, Alejandra. Entonces, ¿qué podemos ver de esta parte del impacto en el negocio? ¿Cómo se relaciona con el problema central? ¿Puede repetir la pregunta? Sí, es un problema de reclutamiento, pero esa nuevamente sería una perspectiva solamente desde recursos humanos. Entonces, ¿a dónde está impactando este problema de reclutamiento en el negocio? Ingeniero, no sé si fue mi inter, pero es que lo Sí, se escuché le cortó. pausado. Se le Ajá. cortó en un momento. Sí, se le fue la señal. Ok, repito, hemos venido platicando de un problema de reclutamiento, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿a Sí. dónde está impactando este problema de reclutamiento dentro del negocio? La rentabilidad de la empresa, Ajá, ¿por qué? porque también ¿Cómo? están teniendo pérdidas, o sea, también están, por ejemplo, perdiendo personal en el cual también están teniendo una fuga financiera, igual están teniendo problemas en cuanto a ventas por el tema de la operatividad. O porque Sí. también le cancelan, como ahí sale en el cuadro, número de casos cancelados por la falta, digamos, de personal que se fue por, digamos, no fueron los, digamos, las personas idóneas de seleccionar, por ejemplo. Ahí está, ¿ve? Entonces, ¿ve? Está habiendo un mal proceso de reclutamiento que desencadena malos perfiles contratados que han tenido que ser despedidos por bajo desempeño. Cuando son despedidos, entonces no se alcanzan a cubrir casos, ¿ve? Porque yo necesito una X cantidad de personal para cubrir los casos. Y si estoy despidiendo gente porque no tiene el perfil, ¿verdad? Entonces voy a dejar cutos a los equipos y no 30 casos en cada año. Y eso me está impactando porque si yo dejo de atender esos casos, cualquiera podría decir, no, hombre, pues sí, pero si es un caso. Ah, pues sí, lo que pasa es que son $30,750 al año, ¿verdad? Entonces, ahí es donde usted viene a concretar el impacto en el negocio. Y ahí es donde usted viene y justifica este proyecto. Porque hasta allá arriba, digamos, ajá, sí, ok, ¿verdad? Tenés un proceso largo, no tenés una herramienta buena para seleccionar adecuadamente. Pues sí, pero ese es tu problema como recursos humanos. Pero cuando usted viene y le dice, no, pues sí, pero es que también es tu problema, porque mira las pérdidas que se generan. Ah, ah, a ver, contame cómo es que está eso. ¿Cómo es que tantos casos se dejan de atender por... Sí, claro, ya usted le explica la implicación económica operativa. Entonces ahí sí le ponen atención, porque ya no se trata de que usted no tiene un buen sistema, de que mucho se tardan los currículums, de que las pruebas psicométricas, todo ese tema psicológico que no le importa al negocio. Pero ¿qué le importa al negocio? Que te está generando pérdidas, güey. Entonces, si a ti te dan algún bono porque llegues a la meta de casos atendidos, entonces te va a afectar en ese bono gerente de negocio.
el problema, ¿entiende? O sea, ya no es solamente el gerente de recursos humanos, sino el gerente de negocio tratando de solucionar un problema. Porque entonces ya usted le dijo a él, no es un tema solo de RH, es un tema de ambos, ¿verdad? Sí, Irving por ahí tenía la mano levantada. No, era una pequeña duda, pero ya la respondió con el ejemplo que dio. Ok, ok. Entonces, eh, queda más o menos claro a partir de este ejemplo real lo que se espera del capítulo uno que ustedes tienen que levantar. Sí, ¿verdad? Sí, solo una duda, Inge. Con respecto como todo este capítulo, como mencionó, casi que es puro dato, ¿verdad? Y Sí, justificarlo. En mi exacto. caso, bueno, yo he estado pidiendo, digamos, la información y el tema es clima laboral. Mi consulta es porque yo le pregunté al CEO y me dijo, está bien, pero no sé si entraría en conflicto, digamos, que yo le diga para mi trabajo clima laboral de X sucursal. O sea, no mencionar específicamente qué sucursal es, porque él me dijo que imagínate que este dato llega a otras manos y que resulta que fulanito conoce a alguien que trabaja ahí y se da cuenta que el clima laboral. Entonces mi consulta es para el proyecto de innovación, usted que conoce cómo es el proceso y todo eso, entraría en conflicto, digamos, el proyecto si ciertos datos se censuran. Eso sí, el dato base, o sea, ahí sí o no se puede pasar tal vez una hoja donde Fuden pues afirma de que sí es información verídica, pero digamos, el clima laboral, digamos, sucursal Merliot, por decirlo, y enfocarme en sucursal Merliot, pero que en el trabajo le voy a poner sucursal A o sucursal B, entraría ahí, digamos, en conflicto, digamos, en censurar ciertos, digamos, que en qué lugar específico de la empresa vienen los datos. Yo considero que no es tanto censurar datos, sino ocupar lo que usted estaba, la segunda cosa que estaba comentando, que en lugar Ujú, de colocar sucursal Merliot, sucursal Flor Blanca, ujú, sucursal Soyapango, ujú. ocupe A, B y C. Y de esa forma nadie sabe a qué sucursales se refiere, ¿verdad? Pero en dado caso, usted tuviera que utilizar varias sucursales o, digamos, el proyecto de innovación lo puedo presentar como el clima laboral exacto de una sucursal, que, ajá, hipotéticamente va a ser sucursal A y B. Ahí O siempre... ese alcance lo define usted, ¿verdad? Lo define Ujú, usted. Es decir, usted de todas las clases, yo les he venido diciendo, digamos, miren, se recomienda hacer una acotación del proyecto, aplicarlo específicamente en un área, no sé qué, delimitarlo bien. O sea, ujú. ustedes tienen que medir la factibilidad de implementación de la solución. Ahí es Sí. donde ustedes se tienen que poner a pensar, ¿verdad? O sea, y quizás aquí voy a aprovechar a platicar algo ya de los proyectos ya reales. Ya esta semana, asesores de cada proyecto, con la información de proyectos que tengo hasta la fecha, ¿verdad? Porque ya efectivamente, en base a cronograma, prácticamente la próxima sesión es nuestra última sesión de este primer bloque y ustedes se van a trabajar su capítulo uno con sus asesores. Entonces, hasta el momento, ustedes me enviaron una ficha de resumen con un título preliminar, ¿verdad? Donde yo de alguna forma, les obligué a pensar en el problema preliminar, la solución preliminar y los resultados preliminares. Eso es con el objeto de que pues ustedes vayan ya más o menos pensando con la lógica del anteproyecto, por un lado. Y por otro lado, para que ya
ya era tiempo de aterrizar ese punto porque precisamente ya pues pasamos toda la parte teórica y vamos ahorita a la práctica, ¿verdad? Que es las próximas 6 semanas a trabajar ese diagnóstico y a entregarlo por allá de regalo de Navidad, ¿verdad? Por el 3 o 10 de diciembre más o menos. Vamos a entregar ese capítulo 1. Todo lo que acabamos de revisar de este ejemplo que les puse, todo eso es lo que ustedes van a entregar, ¿verdad? Que esa es la columna vertebral de sus proyectos. Entonces, con todo lo que hemos venido platicando desde el 1 de octubre, yo esperaría que ustedes, número uno, hayan reflexionado sobre sus proyectos, ¿verdad? Y hayan dicho, vamos a ver, ¿será que mi proyecto está bien aterrizado? ¿Será que es factible? La información. ¿Será que esta empresa tiene la información para poder trabajarlo? ¿Verdad? Todas esas cosas ustedes las tienen que estar pensando desde el día 1 de octubre, ¿verdad? Eh, eh, entonces, y sobre esa base, a estas alturas, ustedes tendrían que haber sido, ya haber hecho esa tarea de redefinir o aterrizar mejor sus proyectos, ¿verdad? Porque yo de entrada les dije el primer día, los títulos dicen mucho del proyecto, ¿verdad? Y los títulos tienen que responder a 3 preguntas. ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Y dónde lo voy a hacer? ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer? Implementar un sistema ATS. ¿Para qué lo voy a hacer? Para optimizar el proceso de reclutamiento y reducir las pérdidas de casos legales que acabamos de ver, ¿verdad? ¿En dónde? En la empresa XYZ SADCB. Ahí está, eso es lo que voy a hacer. Entonces, debo de tener esa claridad. Para serles sincero, yo algunos proyectos los veía y los escuchaba pues un poco rimbombantes, ¿verdad? Entonces, hay que aterrizar, hay que aterrizar. Ustedes tienen que saber y estar conscientes de a qué se están metiendo. Si es algo factible de realizar o si es algo que solo hemos escuchado así como bien estrambótico, pero a la hora de los cuboles, híjole, ¿verdad? Eh, pues sí, se van a poner las expectativas bien altas. Entonces, yo les sugiero que traten de aterrizar sus proyectos a algo súper tangible, súper realizable, pero siempre innovador, ¿verdad? Siempre innovador y algo con, no solo hablemos de que pónganle, y tuve un caso, fue difícil, se fue no solo a segunda defensa, sino a tercera defensa, y en la tercera defensa todavía no le cabía a la persona, porque lo que quería era transformar la cultura organizacional de no sé qué vaina. Primero, no sabía para qué quería transformar la cultura. Segundo, no tenía idea de aquel en el que se estaba metiendo al querer transformar cultura, porque la transformación de cultura no se hace en un proyecto de 6 meses ni de un año. La transformación de cultura lleva 2, 3 años, ¿verdad? Entonces, usted tiene que saber al proyecto que se está metiendo. Por otro lado, tercero, ¿qué es transformar cultura? Concretamente, en un proyecto de innovación, ¿cómo se ve? ¿Dónde va a entrar algún tipo de herramienta tecnológica que le ayude a transformar cultura? Si la cultura es tan con multicomponentes, ¿verdad? Con multicausas. Entonces ahí usted anda perdido en el espacio sideral, ¿me entiende? ¿Verdad? No, usted tiene que concretar. Yo les digo, es mejor plantear un tema muy concreto en un área muy concreta, con una herramienta muy concreta, en un problema muy concreto. Eso es lo mejor en este tipo de proyectos, ¿verdad? No querer arreglar el mundo porque se va a quedar ahí en el ciberespacio, ¿me entiendes? Entonces tiene que concretizar.
Los mejores proyectos que atacan un problema concreto con una solución concreta, palpable, visible, fácil de implementar, o sea, no tan fácil de implementar, pero porque ahí está la dificultad del proyecto, pero que es factible de implementar. Esa es la palabra, ¿me entiendes? Tengo un problema de reclutamiento porque hay tiempos largos y porque no estoy contratando la personal al negocio. Vaya, entonces, ¿qué herramienta ocupo para mejorar eso? ¿Verdad? Ese es un problema concreto. Eh, Tengo un problema concreto porque mi capacitación no se le está dando adecuadamente a un personal y eso está generando que en las sucursales se vaya la gente, se vayan los clientes, no sé qué. Ahí hay un problema concreto, ¿verdad? Solo identifique qué tipo de capacitación, si son técnicas, si son blandas, ¿verdad? Y dónde se está reflejando eso en el negocio y ataque eso con una herramienta de capacitación. Esos son problemas concretos con soluciones concretas que le van a dar resultados concretos, ¿verdad? Pero nuevamente, así como yo les puse, si usted quiere mejorar la cultura de la empresa, híjole, mano, no lo va a lograr, porque primero tiene que definir qué parte de la cultura, qué parte de la cultura. Y para eso, por ejemplo, tiene que haber hecho un estudio de la cultura, ¿verdad? Y entonces dentro de ese estudio de la cultura ya tiene usted que tener identificado qué aspecto de la cultura va. Y ese aspecto de la cultura tiene que ser mejorable a través de alguna innovación tecnológica, ¿verdad? Entonces, solo definir qué es cultura y todos los aspectos de la empresa, solo eso es un rollo, ¿verdad? Solo eso es un rollo. Entonces, y la otra cosa, eh, solo por si acaso, ¿verdad? Llegar a ser un estudio de cultura, ¿verdad? Inge, el No inicio es se eso. le trabó, no se le escuchó, ¿puede repetir? Sí, les decía lo último, que solo por aquello de las, un proyecto de innovación no es llegar a ser un estudio de cultura, ¿verdad? Porque puede haber alguien que diga, hey, yo voy a hacer un estudio de cultura, un estudio de clima, un estudio de, 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 de competencias. Solo el estudio no es un proyecto de innovación. El estudio es un diagnóstico, ¿sí? El estudio es un diagnóstico. Entonces, si usted va a necesitar, o sea, y ese era el dilema que teníamos con esta alumna que les comento, ¿verdad? Que ella pensaba que la cultura era un estudio de cultura y que ese iba a ser su proyecto. No, hombre, si usted va a hacer algo así, eso solamente lo va a hacer en el capítulo 1, pero después tiene que tener resultados y nos tiene que proponer una solución, ¿verdad? Para resolver la cultura. Entonces, ese tipo de cosas, eh, pues hay que verlas, ¿verdad? Son como los tips finales que les quiero dar este día. Todavía tenemos la última sesión la otra semana, pero pues para que ya vayan pensándolo, ¿verdad? Ya están publicadas los asesores de proyecto acá en la semana 4. Estoy viendo que está ocultado. Ya se los voy a mostrar. Yo se los voy a... Para esta semana 4 van a encontrar dos cosas importantes. Van a encontrar, por un lado, la tarea de la entrega del capítulo 1. Esa tarea es para el 10 de diciembre, ¿verdad? O sea, ahorita, digamos, relativamente tenemos ahí mes y medio más o menos. Esa es la primera cosa que van a encontrar. Que como les repito, por eso es importante comenzar ayer el diagnóstico, ¿verdad?
Por otro lado, ya están los asesores. Laura Goches es asesora para el proyecto de el diseño de un asistente virtual inteligente integrado en el sistema TS y WhatsApp Business para optimizar el proceso de reclutamiento en RG Consulting Group. Laura Goches también va a estar en el diseño de un sistema de preselección de talento humano basado en inteligencia artificial para optimización del proceso de reclutamiento de la Fundación Padre Arrupe. Y Laura Goches también va a tener diseño de sistema de integración de la información y trayectoria de talento para un mapeo eficaz a través de la automatización del análisis predictivo de éxito en futuros puestos para la empresa. Esos 3 proyectos los va a tener Laura Goches, ¿verdad? Laura es una persona ya con bastante experiencia, ya tiene como 3 o 4 grupos de graduación, ha estado tanto en proyectos como en anteproyectos, y una persona muy atinada con un criterio súper fresco y una profesional joven, así es que, y es muy buena en estos temas de automatización, de ATS, de predictivos y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces va a entender eso a perfección. Y su servidor va a estar como asesor de diseño de la plataforma de microlearning para el desarrollo de habilidades blandas, los colaboradores de Fundación Pablo Tesac, y diseño de plataforma de aprendizaje adaptativo enfocado en reskilling y upskilling estratégico en la era de inteligencia artificial para el defensor y el consumidor. Nuevamente, esto es en base a lo que yo recibí. Puede ser que esto se ajuste. En algunos casos, bueno, en todos los casos, sin excepción, se van a ajustar porque hay que agregar ahí algunos elementos, ¿verdad? Pero esto no es de asustarse, o sea, esa es parte de la labor que ustedes van a hacer con su asesor, ¿verdad? El asesor les tiene que ayudar a terminar de aterrizar el título del proyecto, ¿verdad? Con él o con ella van a ver si es factible, si es implementable, etcétera. Entonces, eso por un lado. Les voy a pasar al grupo de WhatsApp el número de Laura para que ustedes le contacten a ella, ¿verdad? Esa es la labor de ustedes a partir de esta semana. Y en el caso mío, de la misma manera, ¿verdad? Son ustedes los que nos contactan a nosotros y nos dicen, ingeniero, licenciada, mire, queremos ver cómo va a ser la dinámica de las sesiones de asesoría, que es de al menos una sesión a la semana de 1 hora, ¿verdad? Más o menos. Así que se tienen que poner de acuerdo ustedes. Eso por un lado. Por el otro, ven que al fondo hay 3 personas pendientes, tanto de asesor como de título. Entonces, a esas 3 personas, ahí, pues, prácticamente hay que ponerse las pilas porque ya va a empezar, pues, esto, ¿verdad? Y, pues, si no estamos a tiempo, van a ir rezagando, digamos, ese atraso y les va a afectar, les puede afectar. También, pues, con el tema de Irving Alexis, sería bueno que una de las 3 personas que está abajo se uniera con él para que todos tuvieran una pareja, ¿verdad? Así es que ahí queda esto y yo tengo que llegar hasta aquí. Disculpen que no resuelva las últimas interrogantes, pero si gustan me escriben porque Pues lo así ya vemos me la otra agarro todo el clase. detalle. Ujú. O la otra clase, depende. Sí, sí. Sí. Ujú. Si les surge, con gusto me escriben y yo les contesto. No hay problema, para que no se les olvide también, ¿verdad? Lo voy a anotar y la próxima clase le pregunto. Feliz De acuerdo. noche. Gracias. Gracias igual. Feliz noche.